Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Por el elder Michael John U.T. de los 70. Cuando seguimos las enseñanzas y los ejemplos de los profetas videntes y reveladores, estamos siguiendo a nuestro Salvador Jesucristo. Jesús le dijo a un joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El joven no sabía que el camino que se le pedía que anduviese lo llevaría a obtener tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Estoy agradecido por las enseñanzas que recibí a lo largo de los años y que me han ayudado a seguir mejor al Salvador. Para mi propósito de hoy simplemente me gustaría centrarme en una. Como dice la canción de la primaria, lo que el profeta dice, manda el Señor. En octubre de 2024, el presidente Daniel H. Oaks nos dio el siguiente consejo. Seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo, y todos estamos invitados a esa senda. Mis padres nacieron en Filipinas, pero ambos tenían antepasados chinos. Como casi todas las demás personas de Filipinas, ellos adoptaron la fe predominante de mi país natal. Por ello, nuestra familia disfrutaba de una saludable mezcla de prácticas y tradiciones familiares, étnicas y religiosas que influían en nuestra vida cotidiana. Cuando mis padres se unieron a la iglesia, no sabían que estaban adoptando otro conjunto de valores y tradiciones: la cultura del Evangelio, que se basa en el plan de salvación, los mandamientos de Dios y las palabras de los profetas vivientes. Con el tiempo, a medida que nuestra familia se esforzaba por vivir plenamente el Evangelio, mis padres descubrieron que algunas de nuestras tradiciones más queridas no estaban en armonía con la cultura del Evangelio. Se hizo evidente para ellos que tenían que tomar una decisión. Así comenzó la ardua tarea de eliminar aquellas tradiciones y prácticas culturales que eran contrarias a la cultura del Evangelio. Uno se puede imaginar la inmensa presión que recibieron de familiares y amigos para que se aferraran a ciertas tradiciones a pesar de que eran contrarias al Evangelio. Y eso pasa en mi familia también, más en mi familia no tanto, porque gracias a Dios mi familia es miembro de la iglesia desde que yo era muy pequeño, pero sí pasa un poco con la familia de mi esposa. Porque acá en Bolivia somos un país de tradiciones, mi país es un país de cultura y tradición. Hay cosas como el carnaval, cosas que se festejan como Todos Santos, como la chaya, muchas tradiciones acá, como la rutucha en los niños. No sé, son muchas que ahorita no vienen a mi cabeza todas, pero mis suegros, mis cuñados nos invitan a participar de algunas actividades o de celebrar la Navidad de una forma bastante particular, y nosotros decimos que no. En algunos casos decimos que no, porque también hay tradiciones que son saludables, ¿no? Por ejemplo, una tradición gringa norteamericana que yo considero relativamente inofensiva es el Halloween. Puede ser relativamente inofensivo dependiendo del enfoque. Así también nosotros acá en Bolivia el carnaval lo podemos festejar de una forma relativamente inofensiva. Porque si bien acá en Bolivia se hace como una, ¿cómo se diría? Un homenaje a Satanás porque se libera el pepino, que es un ser diabólico que sale a tentar a los hombres y mujeres en esta época de carnaval, porque es una época de reproducción, de fertilidad, no solamente de la tierra, sino que también entre los seres que vivimos acá. También se juega con agua y se disfruta en familia. Entonces, hay que abandonar las tradiciones que son contrarias al Evangelio. También hay que respetar algunas cosas, porque sería bastante hipócrita, ¿no?, de mi parte, no celebrar algo culturalmente boliviano de forma sana y sí celebrar el Halloween, que es una tradición ajena y extranjera que no representa para nada lo que es mi gente y mi país. Pero como dice aquí este elder, vamos a recordar su nombre, Elder Michael John, así le vamos a llamar. Como dice aquí Elder Michael John, como él dice acá, es importante eh, abandonar estas tradiciones que sean contrarias al Evangelio, porque la familia y amigos se aferran a que nosotros sigamos viviendo ciertas tradiciones. Y pueden ser tradiciones pequeñas, ¿no?, como los cumpleaños.
hacer un brindis, por ejemplo, ¿no? Pueden decir, bueno, quiero hacer un brindis y necesito que compremos un poquito de alcohol. Yo había hablado con mis suegros al principio de mi matrimonio de que mientras yo esté ahí en la mesa con ellos, por favor, por respeto, no tomen alcohol, ¿no? Porque podemos almorzar juntos sin necesidad de tomar, sin necesidad de que haya cerveza en la mesa, ¿no? Al principio, cuando me casé, yo quería congraciarme mucho con la familia de mi esposa, y esto es algo personal, ¿no? Quizás yo me sentaba en la mesa y mi suegro ponía ahí una botella de cerveza y yo le decía, bueno, yo le había pedido que no lo haga, pero no lo puedo obligar. Y al final me he dado cuenta que él tiene su libertad, su decisión, y yo no puedo meterme ahí, así que al final simplemente he decidido ya no participar de esas cenas y de esos almuerzos, al punto de que ahora él se da cuenta de que si va a haber ese tipo de actitudes en la mesa, yo no voy a estar ahí presente porque no me gustaba cómo había unas botellas y unos vasos y nos tomábamos una selfie y luego la selfie estaba en redes sociales y realmente no me gustaba esa apariencia y tal vez lo podía aguantar hasta ahora que tengo hijos, porque no, en ese tiempo no los tenía o si tenía una, era una bebé pequeña que no se daba cuenta, pero ahora yo no quiero que mis hijas vean eso, ese tipo de sociabilidad, porque no quiero que piensen que es normal. Pero ojo que no estoy diciendo que las familias deben distanciarse, ¿no? Mis hijas, mi esposa están en frecuente y constante relación con mis suegros y mis cuñados. Hay una relación ahí casi a diario, ¿no? Llamadas, visitas, ellos vienen, nosotros vamos, los visitamos. Hay una relación saludable, pero como hay que marcar bien las líneas, ¿no? Y los límites permitidos, porque hay cosas que, como dice acá, son tradiciones que son contrarias al Evangelio. A ver, veamos qué más dice Elder Michael John. Estoy muy agradecido a mis padres por haber ejercido la fe y haber decidido honrar sus convenios. Fue un proceso largo y difícil. Incluso cuando me marché a vivir por mi cuenta, seguían trabajando en ello. Aunque nuestra familia todavía no era perfecta, habíamos recorrido un largo camino. Esta experiencia me enseñó que adoptar la cultura del Evangelio simplemente significaba honrar nuestros convenios. El presidente Ox enseñó, el Evangelio de Jesucristo nos da el desafío de cambiar. Arrepentíos es su mensaje más frecuente, y arrepentirse significa abandonar todas las prácticas, ya sean personales, familiares, étnicas o nacionales, que sean contrarias a los mandamientos de Dios. El propósito del Evangelio es transformar personas comunes en seres celestiales y eso requiere cambio. Las tradiciones, la cultura o el modo de vida de un pueblo incluyen inevitablemente algunas prácticas que deben cambiar aquellos que desean hacerse acreedores de las bendiciones más grandes de Dios. Hace unas semanas, un presidente de Staka en Japón sintió que debíamos visitar a un hombre que había sido diagnosticado de cáncer. A pesar de tratamiento, el cáncer continuó extendiéndose. En estas situaciones me cuesta encontrar las palabras, así que supliqué al Señor durante varios días. Me imaginé al hombre oprimido y devastado. Di por hecho que nos preguntaría por qué el Señor le había dado esta prueba. Imaginé que estaría desesperado y quizás incluso un poco enojado. Llegó el día y yo aún seguía sin saber qué hacer. Cuando finalmente nos reunimos, me quedé completamente asombrado. Quien estaba frente a mí no era en absoluto el hombre que yo había imaginado. Tenía un semblante radiante y feliz. No había amargura y nunca preguntó por qué. Hace poco tuve experiencias muy similares con miembros de Corea. Mi intención era ministrar a los demás. Sin embargo, al término de las visitas, sentí que era a mí a quien se estaba ministrando. Jesucristo fortaleció a cada una de esas personas para que soportaran sus pruebas. El presidente Ox enseñó, nuestro Salvador padeció y sufrió la plenitud de todos los desafíos terrenales. Por consiguiente, Él conoce nuestros problemas, dolores, tentaciones y sufrimientos, porque por voluntad propia los padeció todos como parte esencial de su expiación. Gracias a ello, la expiación lo faculta para socorrernos, para darnos la fortaleza a fin de soportarlo todo. Hace 2 años se nos pidió que viviéramos en Hong Kong, una ciudad conocida por sus altas edificaciones. Nuestro edificio de apartamentos era minúsculo en comparación con los edificios mucho más altos alrededor, así que yo estaba preparado para vivir en las sombras. Imagínense mi alegría al despertar y ver los rayos matutinos del sol brillando a través de las ventanas. Esa sencilla experiencia me llenó el alma de un gozo y una gratitud inmensos. Cuando por fin conseguí orientarme, me sentí muy confuso. Nuestras ventanas no se orientaban hacia el este. ¿Cómo era posible que recibiéramos el sol de la mañana? Después de investigar me di cuenta de que los rayos del sol se reflejaban en nuestro apartamento gracias al edificio alto que teníamos enfrente.
Me recordó que cuando me esfuerzo por seguir al Salvador, Él me utiliza para bendecir a otras personas. Por medio de mi ejemplo y servicio, sentirán el amor que el Salvador tiene por ellos. El presidente Oaks declaró, durante su ministerio, Jesús enseñó, «He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo». Después dijo a sus apóstoles, «Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo». Y añadió, «He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer». Me resulta interesante que algunas personas piensen que los profetas de Dios viven en el pasado y no están en sintonía con el presente. Todo lo que sé de los profetas indica lo contrario. De hecho, ellos ven el futuro cual atalayas en una torre. Como aprendemos en el libro de Mosias. Qué bueno este párrafo. Me resulta interesante que algunas personas piensen que los profetas de Dios viven en el pasado y no están en sintonía con el presente. Todo lo que sé de los profetas indica lo contrario. De hecho, ellos ven el futuro cual atalayas en una torre. Qué verdadero es esto, ¿no? Alguno puede pensar lo que pide el profeta no se adapta a mi realidad. No se adapta a la tecnología del momento, a las redes sociales, a las discusiones de TikTok. Lo que dice el profeta no se adapta, pero amigos, ese es Satanás el que quiere engañarles, porque el profeta no solamente sintoniza con el presente, sino que además él ve el futuro. Así que escucha al profeta, obedece al profeta, amigo, amiga. Ojalá que aquellos aquí en quienes estoy pensando puedan ver este discurso en su momento. Un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio, todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Testifico que hoy somos guiados por un profeta viviente, el presidente Dallin H. Oaks. Él, junto con los consejeros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, son en verdad profetas, videntes y reveladores. Cuando seguimos sus enseñanzas y ejemplos, estamos siguiendo a nuestro Salvador. Agradezco haber participado de la asamblea solemne esta mañana, especialmente ustedes, jóvenes. Nuevamente, cuando seguimos sus enseñanzas y ejemplos, estamos siguiendo a nuestro Salvador, Jesucristo. Testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que cada uno pueda rescatar lo mejor de cada uno de estos mensajes y podamos estudiar los últimos 2 mensajes de la sesión de la mañana del sábado de la conferencia de abril del año 2026 el siguiente viernes. Así que amigos, gracias por acompañarme en esta mañana. Sin nada más que decirles, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chao.